Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la biblioteca. Os agradezco mucho vuestra presencia porque tiene doblemente importancia. Primero, porque es un lunes y parece ser que los lunes nos cuesta más salir después del día de trabajo. Y, en segundo lugar, porque está cayendo muchísima agua. Entonces, ver este salón con tanta gente importante y con ganas de escuchar a Marina es un gustazo. Y una de dos, o el tema es muy atrayente, que lo es, o se corrió la voz el año pasado después de la ponencia que dio Marina, que posiblemente también lo sea. Para los que no estuvieron, voy a haceros un pequeño resumen de su currículum. Es muy extenso. El resumen que os haga, a pesar de ser breve, os resultará extenso, pero es más extenso aún. Marina Lozano Ruiz es una destacada doctora en Historia por la Universidad Rovira i Virgili. Actualmente es investigadora en el Institut Català de Paleoecología Humana y Evolución Social y profesora asociada en la Universidad Rovira i Virgili, donde imparte clases en el grado de Antropología y Evolución Humana. Su investigación se centra en el estudio de restos humanos, principalmente dientes, de homínidos del Pleistoceno y Holoceno. Una de sus principales líneas de investigación es el desgaste dental cultural, que le permite establecer diferencias sociales y de género en comunidades antiguas, así como algunos de sus comportamientos. Todas estas investigaciones le han permitido publicar 100 artículos en revistas especializadas, así como escribir 3 libros de divulgación sobre evolución humana. Muchas de estas investigaciones han sido presentadas en más de 40 congresos y reuniones científicas. Su labor docente se complementa con la supervisión del TFG y TFM y tesis doctorales y con la supervisión de investigadores postdoctorales. Marina es también miembro del equipo de investigación de Atapuerca desde 1996 y ha participado en numerosas excavaciones arqueológicas. Además de su labor investigadora, es una apasionada de la divulgación científica, impartiendo charlas en institutos y colegios y participando en eventos como la Semana de la Ciencia y la Noche de los Investigadores. El año pasado, como les decía, tuvimos el gusto de escucharla con motivo de la celebración del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, en este mismo lugar, con una charla sobre la mujer en la prehistoria, en la cual nos ofreció un conocimiento más certero de las labores que desempeñaban nuestras antepasadas y que realmente nos dejó con ganas de escuchar más. Por esta razón, desde la Concejalía de Educación hemos querido traerla una vez más para que nos hable de algo que conoce de primera mano, Atapuerca. Culminamos con esta charla una intensiva jornada que comenzó esta mañana a las 10:20 en el Instituto Sotomayor. Para los segundos de bachillerato fue una charla sobre su trabajo de investigadora, un poco pues para que los chicos que ya están a las puertas de la universidad pues vean otra alternativa a las posibilidades que se les ofrece. Continuó con otra charla en Casa de la Cultura para alumnos de cuarto de la ESO y primero de bachillerato, en la que se les habló de Atapuerca y del papel de la mujer en la prehistoria, y, como digo, culmina ahora con esta charla. Tengo que agradecer a Marina todas las facilidades que nos da cuando la llamamos para proponerle algún proyecto. Su facilidad para comunicar, su lenguaje claro que se adapta al auditorio que tenga, su preparación y calidad y profesionalidad como científica y como divulgadora, hacen de Marina un claro ejemplo de mujer científica, mujer que hace ciencia y a la cual le apasiona su trabajo. De orígenes manzanareños, no ha perdido nunca el contacto con sus raíces. Si existe un hilo rojo invisible que une a personas, a Marina su hilo rojo la une al pueblo en el que pasó tantos veranos. Tuvo desde muy joven claro que quería estudiar historia, aunque inicialmente, me he enterado hoy, se decantaba por los romanos, por todo lo que tenía a su alrededor. Pero luego cogió otros caminos, aunque eran de historia, que era lo que ella quería. Por lo tanto, se empeñó en estudiar historia y lo consiguió. Organiza su vida entre el trabajo y su familia, la cual me consta que la adora, porque se han pasado sus hijos toda la mañana llamándola por teléfono diciendo que cuándo volvía. Y entre clases, conferencias, artículos y familia, aún se atreve a desafiar a las autoridades del AVE
paseando cráneos en una bolsa de Cataluña a Castilla-La Mancha, lo que le ha supuesto varias preguntas inquietantes por parte de los vigilantes que no dan crédito a que una persona con un aspecto tan dulce y formal lleve cadáveres en la maleta. He de decir, y ya concluyo con esto, que este mismo aspecto angelical que tiene hace que los guardias se fíen cuando ella les dice que son de plástico y por ahora no le han abierto el equipaje para comprobarlo. Así que si alguien de la sala quiere deshacerse de un cuerpo, Marina vuelve mañana a Tarragona. Ahí lo dejo. Muchas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación, porque repetir en un sitio, en un lugar que te vuelvan a llamar, no suele ser lo más habitual. Sin embargo, tengo que agradecer, por tanto, que me hayan vuelto a invitar, que yo he venido encantada, simplemente ha sido cuestión de cuadrar agendas y sobre todo si se me pide que hable de los yacimientos de la Sierra de Atapuerca, de los cuales, bueno, pues soy, podría decir que una apasionada porque trabajo allí desde el año 1996, que yo era muy jovencita. Cuando empecé, pues entonces acepto la invitación encantada. Muchas gracias, Paqui, por la presentación. Y sí que es cierto que cuando viajas con algo así, tengo unos cuantos más, porque también se los he enseñado a los alumnos de los institutos esta mañana, y son réplicas, pero la verdad es que sí, que supongo que cuando lo ven en el escáner, pues claro, ven ahí 4 cabezas en una bolsa, pues claro, señora, lo que lleva usted ahí es lo que parece, que fue lo que me preguntaron ayer. Bueno, pues yo le dije que sí, pero que eran de mentira y que sí los querían ver. Y me dijeron que no, que si eran de mentira, que adelante. Bueno, pues aquí están. Y los he dejado aquí no solamente para hacer bonito, sino porque me ayudarán a ejemplificar un poquito pues alguna de las cosas que les voy a explicar a continuación. Los yacimientos de la Sierra de Atapuerca son conocidos en la actualidad por muchísima gente. La verdad es que han dejado de ser unos yacimientos conocidos simplemente por personas que se dedican a estudiar la evolución humana y la prehistoria, porque aparecen incluso en los libros de texto. Recuerdo cuando mis hijos estudiaron la asignatura de historia, de sociales, que se llama allí en Cataluña, y vieron en el libro que se hablaba de Atapuerca y que había una foto de una excavación, pues fueron a buscar a ver si yo salía en la foto. Y sí, en chiquitín salía en la foto, me reconocieron por los rizos, ¿no? Entonces, claro, pero a ellos pues les hizo mucha gracia. Pero esto también ilustra la importancia de estos yacimientos que han llegado al público en general. De esta fama tiene mucha culpa los hallazgos de valor incalculable que se han encontrado en este yacimiento, pero también el equipo de personas y los directores que han dirigido todos los trabajos de investigación, porque hasta hace relativamente poco era bastante complicado y difícil conseguir financiación para poder llevar a cabo un proyecto arqueológico. Entonces, la verdad es que los directores de la Sierra de Atapuerca pues, han conseguido financiación de manera incansable y gracias a ellos y al trabajo del equipo pues tienen esta fama. Lo que sucede es que a veces hay personas o lugares que tienen fama y después cuando los vas a ver dices, uy, pues no sé yo por qué tiene tanta fama. Pero en el caso de la Sierra de Atapuerca, espero que después de mi charla pues entiendan que la fama es merecida. Los yacimientos de la Sierra de Atapuerca se encuentran a unos 14 kilómetros al este de la ciudad de Burgos. Estos yacimientos están en una sierra, la Sierra de Atapuerca, que tiene un nombre bastante rimbombante, sierra, pero para la gente que es de montaña, cuando ve la Sierra de Atapuerca, que en realidad es una pequeña elevación montañosa, pues hombre, piensan que a lo mejor le podían haber llamado pues, la colina de Atapuerca o algo similar, porque es una elevación bastante escasa. Pero claro, es la meseta, pues en la meseta una elevación de unos 1000 metros sobre el nivel del mar, bueno, pues ya destaca un poquito. Esta sierra es pequeña, tiene unos 14 kilómetros cuadrados,
pero en su interior se encuentran vestigios que ahora después les voy a explicar, que son de un valor incalculable para conocer la evolución humana y nuestra prehistoria, la prehistoria. Los yacimientos de la Sierra de Atapuerca, porque hablo siempre en plural de yacimientos de la Sierra de Atapuerca, es porque hay bastantes yacimientos. Una de las cosas que normalmente a la gente les llama bastante la atención es por qué en un sitio que cuando tú lo ves es bastante pequeño se ha acumulado todo este contingente de antepasados nuestros de diferentes especies que la han poblado. En realidad esto es por dos motivos. El primer motivo es por su situación geográfica, no porque esté en la meseta, sino precisamente porque está situada en una zona de paso que lleva de la meseta hasta la cordillera Cantábrica, es decir, hacia el norte. Desde época antigua, desde la prehistoria, era una zona natural en la cual todos los animales, pues en sus migraciones anuales, pues iban de norte a sur. Por lo tanto, claro, para unos antepasados nuestros que eran cazadores, pues era un lugar en el que sabían que sí o sí iba a haber comida. Entonces eso es importante. Además, la Sierra de Atapuerca, en biología y en ecología, es lo que se conoce como un ecotono. Un ecotono es un lugar en el que confluyen diversos ecosistemas. Esto quiere decir que tiene una riqueza muy grande porque tiene ecosistemas variados. Además, tenía agua cerca. Ahora mismo el río Arlanzón circula en la actualidad a unos 3 kilómetros de la Sierra de Atapuerca, pero en aquel entonces circulaba en la falda de la Sierra de Atapuerca. Y además había cuevas. Por lo tanto, los homínidos, nuestros antepasados, allí tenían lugar donde vivir y tenían una despensa y además también tenían agua y tenían materias primas para realizar sus herramientas de piedra. Por lo tanto, era el lugar ideal para que vivieran esos antepasados. Y eso es lo que explica en parte que se encuentren tantas especies, tantos yacimientos y tantos vestigios arqueológicos. Los yacimientos de la Sierra de Atapuerca son muchos, se conocen más de 15. En el mapa pueden ver en gris, con la letra blanca, algunos yacimientos que son un poco menos conocidos porque son yacimientos al aire libre. Estos yacimientos han sido encontrados porque desde la Universidad de Burgos se ha realizado un trabajo de prospección. Prospección lo que quiere decir es salir al campo en el momento en la que todas esas tierras no están plantadas pues de girasoles que se plantan ahora y también de trigo, que es básicamente las dos cosechas que se cultivan allí, y entonces hay equipos de arqueólogos que lo que se dedican es a pasear con la mirada atenta en el suelo para ver si en la tierra encuentran sobre todo herramientas de piedra. Entonces han encontrado algunos afloramientos y los han excavado. Estos yacimientos ya no se conservan, están al aire libre, se encuentran, se excavan y ya está. Y pertenecen sobre todo a época neandertal, excepto el yacimiento superior que se llama el Valle de las Orquídeas, que es un nombre muy bonito, y este es un yacimiento del Paleolítico Superior, es decir, de los primeros Homo sapiens que llegaron a la península ibérica. Es un yacimiento también muy interesante, pero al aire libre, y en el que solamente se suelen encontrar herramientas de piedra. Esos yacimientos son muy interesantes porque nos están indicando que los homínidos no se quedaban exclusivamente en lo que es la sierra, las cuevas, sino que controlaban todo el entorno. Pero claro, los yacimientos que tienen fama y que son mucho más conocidos son los yacimientos que están en amarillo. Y son los yacimientos en los cuales yo pues, me voy a entretener un poquito más y voy a explicar un poco más en detalle. Los más famosos están en la trinchera del ferrocarril y en Cueva Mayor, Cueva del Silo. Si nos acercamos, veremos que en los yacimientos de la trinchera del ferrocarril destacan Grandolina, Cueva Fantasma, Galería y Cima del Elefante. Ahora me voy a levantar y espero que me oigan porque estamos hablando de que la zona es ¿me oyes? Sí, ¿no? De que la zona es la trinchera del ferrocarril. Es todo esto de aquí.
Entonces, esta zona se llama Trinchera del Ferrocarril porque a finales del siglo XIX se construyó un ferrocarril. ¿Por qué se construyó un ferrocarril en medio de una sierra a finales del siglo XIX allí en la meseta burgalesa? Pues la historia es interesante. Resulta que cerquita de allí, a unos 70 kilómetros, hay una sierra que se llama la Sierra de la Demanda y que es rica en yacimientos de mineral de hierro y de carbón. Entonces, claro, en plena revolución industrial hubo una compañía minera de Gran Bretaña que estaba explotando esos minerales de hierro y el carbón. Y lo que necesitaban hacer era transportar todo lo que sacaban de esos yacimientos hasta Bilbao, que era donde tenían las siderurgias. El problema es que no había ferrocarril hasta la Sierra de la Demanda. Por tanto, construyeron un ferrocarril. Cuando llegaron a la altura de la Sierra de Atapuerca, lo más lógico hubiera sido que hubieran pasado o por el norte o por el sur de la sierra. Pero de manera inexplicable, porque todavía no se sabe exactamente por qué, decidieron cortar y atravesar la sierra. La sierra está formada por piedra caliza, por tanto se necesitó un trabajo importante de picapedrero. Recordemos que estamos hablando de 1896-1901, que fue el momento en el que se construyó esta trinchera del ferrocarril. Hay quien dice que seguramente lo hicieron porque vieron que la piedra caliza era de buena calidad y que, claro, para construir un ferrocarril pues a veces necesitan hacer puentes o apeaderos y que por tanto de ahí sacarían la piedra caliza y la utilizarían. Tampoco faltan las personas pues que piensan que hubo pues allí como, yo qué sé, algo más secreto y que por eso decidieron hacer la trinchera por allí, pero seguramente sería algo económico. El ferrocarril estuvo en funcionamiento, pero muy pocos años. En el año 1910 dejó de funcionar, no salía rentable y la compañía británica en el año 1917 quebró. La verdad es que para ellos no fue un buen negocio, pero para el conocimiento de la evolución humana fue una maravilla que hicieran eso, o sea que el sacrificio yo creo que valió la pena. Fue una maravilla porque lo que sucedió es que gracias a que literalmente rompieron la montaña, encontraron las cuevas que no se veían en la superficie. Las cuevas de las cuales hablaré ahora no son realmente unas cuevas, sino que son unas dolinas. Las dolinas son unas cuevas grandes que se forman por erosión por el agua. Esto, una persona que sea geóloga seguramente se detendría y lo explicaría un poquito más, pero bueno, para entendernos yo creo que con esto es suficiente. Entonces, hace como unos 2 millones de años quedaron abiertas y a partir de ese momento empezaron a ser habitadas por animales, por nuestros antepasados y poco a poco se fueron colmatando, se fueron rellenando de tierra, de rocas, de sedimento que se llama y quedaron tapadas. Por lo tanto, si no se hubiera construido la trinchera del ferrocarril, no hubieran quedado al descubierto esos rellenos y no hubiéramos visto que en esos rellenos pues, se veían huesos y herramientas de piedra. La otra zona, que esta sí que se conocía desde antiguo, es la zona que se conoce como Cueva Mayor, Cueva del Silo. Esto es un sistema kárstico también, un sistema de cuevas, y aquí hay yacimientos tan famosos como, por ejemplo, la Sima de los Huesos. Digo que ya se conocían desde antiguo porque en el interior de Cueva Mayor se han encontrado grafitis pues, del siglo XVI y del siglo XVII, en plan Pepito ha estado aquí. Es decir, nos puede parecer que esto de poner nuestro nombre pues, en la puerta de un baño o en una pared es algo moderno, pues no. Esto es bastante antiguo, ya se hacía desde hace mucho tiempo. Y la gente de los pueblos cercanos pues lo conocía las cuevas, las visitaba. De hecho, estas cuevas tienen evidencias de que incluso legionarios romanos han estado por allí, o sea que ya desde antiguo. Sin embargo, no fue hasta el año 1978 que se iniciaron las excavaciones en la Sierra de Atapuerca. Y desde el año 1978 no se ha parado de excavar hasta la actualidad.
De hecho, incluso durante la epidemia del COVID, en el año 2020, fuimos a excavar. Pedimos todos los permisos. Si normalmente excavamos entre 200 y 300 personas, en el año del COVID excavamos unas 50. Teníamos como unas áreas, cada uno estaba en su yacimiento, bastante separados, trabajábamos con mascarillas, claro, casi no nos saludábamos unos a otros, pero fuimos a excavar. Es decir, que ni la pandemia ha evitado que nosotros año tras año estemos allí. ¿Y por qué se empezó a excavar en el año 1978? Pues porque en el año 1976 un ingeniero de minas que se llama Trinidad Torres estaba realizando su tesis doctoral sobre osos antiguos. Entonces, la gente de la zona sabía que en esas cuevas había osos, porque era un lugar que los osos utilizaban para hibernar y algunos pues se mueren durante la hibernación. Entonces, este señor pues se fue en el año 1976 ahí a Cueva Mayor y encontró el yacimiento de la Sima de los Huesos y sacó unos cuantos restos. Cuando los fue a mirar, pues vio que entre los restos de osos había sacado una mandíbula que parecía un poquito antigua. Entonces fue a hablar con su director de tesis, que era Emiliano Aguirre, y Emiliano Aguirre, que era un paleontólogo que era experto en elefantes, pero una eminencia y era experto, pues yo creo que en cualquier mamífero, vio eso, dijo que eso era muy antiguo y que de dónde lo había sacado. Entonces, en el año 1978, pues ya empezaron las excavaciones. Emiliano Aguirre fue el director de las excavaciones de la Sierra de Atapuerca hasta el año 1991. A partir del año 1991, lo que es la dirección de los yacimientos de la Sierra de Atapuerca pasó a 3 personas, que son las que tienen más fama en la actualidad, que son José María Bermúdez de Castro, Eudal Carbonell y Juan Luis Arzuaga. Ellos han estado dirigiendo los yacimientos de la Sierra de Atapuerca hasta el año pasado, que se han jubilado. Se ha jubilado sobre todo Eudal Carbonell y José María Bermúdez de Castro. Juan Luis Arzuaga todavía está en activo, pero a partir de las excavaciones de este año, que empezarán en junio y en julio, ya serán 6 personas las que se van a dedicar a dirigir los yacimientos. ¿Por qué 6 personas? Pues porque se excavan más de 10 yacimientos a la vez, se tienen que organizar un equipo de más de 300 personas y la logística y la coordinación de equipos, pues yo creo que si se hace desde un equipo de personas, mucho mejor. Entonces, este año podemos decir que en Atapuerca empieza una nueva etapa con una nueva dirección. Ya lo he dicho antes, pero la importancia de los yacimientos de la Sierra de Atapuerca es por sus hallazgos. Hemos encontrado campamentos donde diversas especies vivieron, hemos encontrado sus herramientas, los restos de los animales que les sirvieron de alimento, pero es que también hemos encontrado a los propios protagonistas. Hemos encontrado muchos restos humanos. Restos humanos que pertenecen además a 5 especies. A una especie bastante antigua representante de nuestro género, de Homo, que ahora después explicaré un poquito más. Homo antecesor. Hemos encontrado también preneandertales, neandertales y luego también restos de Homo sapiens. Por tanto, que en un único lugar en Europa y en el mundo se hayan encontrado tantos yacimientos de cronologías tan diferentes desde hace más de 1,4 millones de años, pues es una de las cosas que hace que estos yacimientos sean únicos. Vamos a empezar por el primer yacimiento que nosotros encontramos cuando llegamos a la Sierra de Atapuerca y nos vamos hacia la trinchera del ferrocarril. Este primer yacimiento se llama Sima del Elefante. El yacimiento es pues, una de estas dolinas que quedó al descubierto y tiene más de 25 metros de corte. La parte superior corresponde con poblamiento neandertal y de momento no se ha excavado. Se excavará próximamente, o sea que es que hay trabajo todavía. Yo estoy prácticamente segura que me jubilaré allí, pero es que hay trabajo para nuevas generaciones porque todavía queda mucho que excavar. Excavamos 1 mes y medio al año y vamos con bastante cuidado, entonces pues digamos que habrá trabajo.
Pero este yacimiento, uno de los aspectos más interesantes estaba en la zona baja del yacimiento, que son las ocupaciones o los niveles más antiguos. ¿Por qué digo que era lo más interesante? Porque se hicieron dataciones y se vieron que había niveles que estaban datados en más de 1 millón de años. Entonces, claro, eso es muy interesante, porque una de las cuestiones en evolución humana que todavía se está estudiando y tiene mucho interés es saber la fecha del poblamiento de Europa. Nosotros sabemos que el poblamiento más antiguo, que nuestro género se originó en África y que hace unos 2 millones de años algunas especies humanas abandonaron África y poblaron Asia y también Europa. Luego, cuando hable del yacimiento de la Grandolina, voy a volver a esto porque es interesante un aspecto de la investigación que se desarrolló allí, pero yo creo que aquí también es importante destacar pues precisamente eso, ¿no? Que este yacimiento era importante porque se vio que había sedimentos con animales de más de 1 millón de años y se decidió, pues vamos a excavarlo, a ver si encontramos vestigios de la cultura material de esos individuos. Lo que se esperaba encontrar básicamente eran herramientas líticas, herramientas de piedra. La sorpresa vino, porque en Atapuerca vamos como de sorpresa en sorpresa, vino en el año 2007 cuando una de mis compañeras, Rosa Huguet, de repente encontró esta mandíbula de aquí. ¿Sí lo señalo? Ah, sí, perfecto. Esta mandíbula de aquí, que aquí vemos la parte superior de los dientes y aquí pues la vemos de frente. Y unos días más tarde encontraron esta falange, que parece grande, pero es una falange de un dedo meñique, entonces, bueno, pues relativamente. Es la primera falange, la más cercana a los metacarpos. Esto fue una sorpresa muy grande, porque claro, sabían que ese nivel, que es el nivel TE9, tenía 1 millón o 1.100.000 años y habían encontrado un resto humano. Este resto humano fue estudiado, fue portada de la revista Nature, eso quiere decir que fue importante, pero cuando se estudió, claro, es un fragmentito muy pequeño, solamente la parte de aquí de donde nosotros tenemos el mentón, pero esta persona no tenía mentón. Eso quiere decir que es primitivo, que es antiguo. El mentón es una característica que solo tenemos los Homo sapiens. Los neandertales no tienen mentón y todas las especies anteriores no tienen mentón. Y bueno, luego otras características que tampoco las voy a decir porque no hace falta, que son bastante más específicas y más de especialista, pero todo parecía indicar que estábamos ante una especie de Homo de nuestro género muy antigua. El problema venía que, claro, ¿con qué lo comparas cuando solamente tienes un fragmento de mandíbula? Es que es muy poco. Se comparó con Homo erectus, se comparó con Homo ergaster y se comparó con Homo antecessor, pero no se parecía concluyentemente a ninguno. Bueno, sí que pudimos decir que no se parecía en nada a Homo antecessor y que por tanto tendría que ser un poquito más antiguo. Y se quedó como Homo SP, que quiere decir sin especie, sin especificar. Sabemos que es un Homo, pero no sabemos qué Homo es. Esto ha sido durante muchos años. Este yacimiento se ha continuado excavando y en el año 2022, que estaban excavando el nivel TE7, es decir, si la mandíbula estuvo en el TE9, pues el TE7 estaba por debajo, es decir, es más antiguo. Otra sorpresa, lo que encontraron en 2022 fue este fragmento de aquí. Puede costar un poco de ver, pero es un fragmento de la cara, del maxilar. Aquí estaría la cuenca de los ojos, aquí estaría la nariz y aquí estarían los dientes. Los dientes, pues no hemos encontrado prácticamente dientes. Este resto, lo que se está estudiando y, bueno, en breve va a salir publicados los resultados y la hipótesis de trabajo es que, bueno, podría ser un Homo erectus. No lo sabemos. Hasta que no publiquemos el artículo no vamos a poder explicar si es un Homo erectus o no. Pero va a salir publicado bastante pronto, entonces saldremos de dudas pues dentro de poquito. Otra de las sorpresas es que, claro, es más antiguo de 1,1 millones de años y seguramente tendrá entre 1,2 y 1,3 millones de años.
¿Es el resto fósil más antiguo de Europa? No. Hay un diente en un yacimiento de Granada que se llama Barranco León, que tiene 1,4 millones de años. Lo que pasa es que es un diente, un molar, que perteneció a un niño, está muy desgastado y, como en el caso de la mandíbula anterior, no se puede decir mucho más de lo que es. Aquí trabajamos pues, con restos bastante escasos y vamos sacando la información pues, con pinzas y cuando se puede. El resto que hemos encontrado, este de aquí, pues va a poder aportar muchísima más información porque es parte de la cara. Y entonces ahí pues sí que se va a poder decir un poquito más. ¿Y cómo vivían estos primeros habitantes de Europa? Pues el paleoambiente, es decir, cómo era el clima y la vegetación en aquella época, lo que era el clima era, hace 1 millón de años, 1,2, bastante parecido al actual, en Burgos me refiero. Pues mucho calor en verano a días y bastante frío durante el invierno, pero en general era templado. El hábitat que nos tenemos que imaginar es un hábitat abierto con algunas zonas secas y con humedales. Esto es importante porque nos da una pista del tipo de animales que nos podemos encontrar. Los animales que ellos tenían por ahí eran ungulados, que nosotros hemos encontrado allí en los yacimientos de la cima del elefante. Son sobre todo ungulados, que son pues desde... Aquí hay agua. Bueno, hay sobre todo eso, ungulados, y también hay también hay tortuga. Y lo digo porque en realidad estos individuos lo que hacían, los pobres, es que sobrevivían. No le hacían asco a nada y comían todo lo que tuvieran por allí. Pues se comían desde un jabalí hasta un ciervo y tortuga. La tortuga se la comían. Hemos encontrado caparazones de tortuga y en el interior tienen marcas de herramientas de piedra, como estas que vemos aquí, esta es de cuarcita y esta es de sílex. Hay marcas que lo que han hecho es que han vaciado los caparazones de las tortugas y se han comido las tortugas. La verdad es que creemos que estos antepasados nuestros pues, llevarían una vida pues, de supervivencia. Comerían lo que tendrían por ahí y irían pues, subsistiendo. Porque las herramientas de piedra que hemos encontrado son bastante sencillas, bastante simples. Pero bueno, estamos hablando de hace 1,2 millones de años. Y dejamos el yacimiento de la cima del elefante y seguimos andando por la trinchera y nos detenemos en el yacimiento de Grandolina. El yacimiento de Grandolina es otra dolina, otra de estas cuevas que está rellena, que para hacernos una idea es como si fuera un edificio de 11 plantas de altura. Entonces, bueno, pues está desde los niveles más altos, en los que hay ocupaciones de hace unos 200.000 años, hasta los niveles más bajitos que tienen ocupación de hace 1,3 o 1,4 millones de años. Entonces, eso, pues, con el tiempo se ha ido rellenando. De toda la secuencia, uno de los niveles más interesantes y más famosos es el nivel TD6. En el nivel TD6, en el año 1994, se encontraron restos humanos. Y aquí voy a volver a explicar, o voy a volver a hacer referencia a lo que explicaba antes de el primer poblamiento de Europa. En los años 90, lo que se explicaba en las clases en las universidades o lo que se conocía es que los humanos no habían llegado a Europa hasta hacía 500.000 años, porque los restos más antiguos, que eran la mandíbula de Mauer y un fragmento de tibia de un yacimiento inglés que se llama Boxgrove, tenían eso 500.000 años. En el sur de Europa había yacimientos que estaban datados en 700.000 y en 800.000 años. Se habían encontrado herramientas de piedra y se habían encontrado huesos de animales que se los habían comido. Pero aquí había un problema, no había restos humanos. Y los equipos dominantes de la evolución humana y de la prehistoria en aquel momento, que eran los anglosajones,
pues siempre tenían excusas en el sentido de no, es que no lo habéis excavado bien, no está bien datado, no hay restos humanos, o sea, no. Pues cuando en los años 90 se empezó a excavar el yacimiento de Grandolina, lo que hicieron los codirectores fue lo que ellos llamaron un proyecto rival. Es decir, vosotros pensáis que no hay ocupación humana en Europa más antigua de 500.000 años, nosotros decimos que sí y lo vamos a demostrar. Pues sí, lo demostraron. Sí, sí. En el año 1994, en concreto el 8 de julio, empezaron a aparecer restos humanos. Lo primero que apareció fue este maxilar, que aquí tengo una reproducción, que luego si quieren se acercan para verlo, y estaba así boca abajo, entonces asomaban los dientecitos, ¿no? Y claro, se lo miraban y decían, esto parecen dientes humanos. Y llamaron a José María Bermúdez de Castro, que en aquel entonces, bueno, y todavía es, ¿no? Pues es un gran experto en el estudio de la dentición. Y José María lo vio y dijo, pues sí, son restos humanos. Claro, ahora faltaba demostrar y explicar bien a la comunidad científica internacional que unos paleoantropólogos y arqueólogos de España habían encontrado restos humanos más antiguos de lo que se pensaba. Dataron, lo publicaron en Science, estaban datados pues, por varios métodos de datación, todos daban entre 800.000 y 900.000 años, pero todavía dudaban un poquito, ¿no?, de que esto lo supiéramos hacer desde aquí, ¿no? Bueno, esto lo explico con un poco de broma, pero los enfrentamientos eran interesantes. Bueno, entonces lo que hicieron los codirectores, que en esto son muy listos, fue que invitaron a todos esos expertos a que vinieran a Atapuerca, que vinieran a ver los yacimientos, que vinieran a ver cómo se trabaja y que vinieran a ver los restos humanos. Y claro, pues al final, pues sí, tuvieron que aceptar que había ocupación humana en Europa tan antigua como 800.000 años. La cosa no quedó aquí porque, claro, cuando se encontraron todos los restos humanos, que se encontraron unos 150 en aquella época, no basta con tú decir que son restos humanos, tienes que estudiarlos. Y en estas cronologías, una de las primeras cosas que tienes que decir es a qué especie pertenecen. Entonces empezaron a estudiar, a comparar con otras especies y no se parecían a nada. Esta vez no es que no tuvieran restos para comparar, sí que tenían, pero vieron que tenían unos dientes muy primitivos y una cara muy moderna. Esta combinación de rasgos es una característica única que no había en ninguna otra especie que se conociera hasta el momento. Entonces nombraron una especie nueva, Homo antecessor. Antecesor significa explorador. Entonces, claro, en aquel entonces, en el año 94-95, no se conocían los restos de cima del elefante y se pensaban que eran los más antiguos. Bueno, pues le pusieron Homo antecessor. También costó un poquito que aceptaran que era una especie nueva, pero bueno, con el tiempo y paciencia y justificándolo bien, pues todo se consigue. Otra de las cosas interesantes del yacimiento de Grandolina es que si ven lo que se ha encontrado, está todo bastante roto. Y esto ahora después volveré a explicar por qué es importante decir que está todo bastante roto. Además, también se han encontrado restos de muchísimos mamíferos que sirvieron de comida a estos individuos y sus herramientas de piedra, que son un poquito más modernas que los restos que hay en la cima del elefante. Son un poquito más elaboradas, vamos a decirlo así. Una de las cosas interesantes es que cuando se encontró este maxilar y un fragmento de cráneo pertenecían a un individuo joven que había muerto aproximadamente a los 13 años. Entonces, directamente se le apodó el chico de la Grandolina. Digo directamente se le apodó el chico de la Grandolina porque, claro, no hicieron ningún estudio para saber si era chico o chica. Pero bueno, ya quien estuvo en mi charla el año pasado, pues ya sabe que no hay duda. Normalmente, pues todo pues tiene que ser hombre, claro. Entonces, a ver, haciendo broma, ¿no? Pero básicamente. En el año 2021, una compañera mía, que se llama Cecilia García, que es experta también en el estudio de dientes,
dijo, bueno, ¿y por qué no vamos a estudiar los dientes? Porque, por ejemplo, en nuestra especie, aunque los dientes de hombres y mujeres son bastante parecidos, los caninos suelen ser más grandes en los hombres que en las mujeres, porque tienen la mandíbula y el maxilar más grande, entonces vale. Pues hizo un estudio comparando las medidas de caninos actuales, de otras especies, etcétera, etcétera, y sorpresa, es una chica. Entonces, científicamente hemos comprobado o hemos podido demostrar que no tenemos chico de la grandolina, sino que tenemos chica de la grandolina. Afortunadamente, en el año 2021, pues la comunidad científica fue muy receptiva, lo recibió súper bien y enseguida tuvimos la reconstrucción en chica, pues de cómo sería este antepasado nuestro. Otro de los aspectos que son interesantes y por los cuales los yacimientos o los restos humanos de Homo antecessor son conocidos es porque estaban muy rotos, pero no solamente rotos y fracturados, sino que cuando se analizaron con microscopios electrónicos lo que se vieron es que los huesos tenían aquí estas marcas, que son unas marcas de corte hechas con herramientas de piedra. Además, las costillas estaban rotas por flexión, es decir, cogieron las costillas y las rompieron así, como cuando nosotros queremos romper una cañita o un junco que hacemos así. De todos los animales que hay en la Sierra de Atapuerca o que había hace 850.000 años, no hay chimpancés, que son los únicos que podrían hacer este movimiento, solo los humanos podemos romper algo así. Y además, por si no fuera poco, se encontraron que en las falanges habían marcas de dientes, es decir, habían rechupeteado las falanges de las manos y de los pies, se los habían comido. De esta mandíbula, que es la réplica, es esta de aquí, pues en esta parte de aquí también hay marcas de corte que se pueden ver aquí. Todo esto son marquitas de corte. Estas marcas las hacen cuando queremos separar la mandíbula del maxilar para poder acceder a la lengua, que es que tiene bastantes nutrientes. Así. Bueno, entre lo que ha explicado Paqui cuando me ha presentado y ahora aquí dando... Bueno, en fin. Entonces, pues todos los individuos que hay allí se los comieron. ¿Por qué se los comieron? No lo sabemos, no estamos seguros. También costó publicar que había canibalismo hace 800.000 años. Claro, el canibalismo en la actualidad es uno de los grandes tabúes que hay. Tú no puedes ir comiéndote a tus congéneres, no está bien. Es algo moralmente reprobable, ¿no? Pero hace 850.000 años, pues sí, se los comieron. Y además, una de las cosas que destaca es que de los 8 individuos que se han encontrado, la gran mayoría eran niños y jóvenes adolescentes, y los más adultos tendrían entre 16 y 18 años. Hay muchas hipótesis. La hipótesis que nosotros barajamos y que hemos publicado es que seguramente el resto del grupo, pues los adultos, pues hombres y mujeres más, pues que estuvieran en edad ya pues de ir a cazar o ir a recolectar o coger herramientas, se habían ido y habían dejado a los niños más pequeños pues en la cueva. Seguramente un grupo rival llegó y lo que hizo fue que los mataron y se los comieron, simplemente porque lo que realmente querían era el territorio. Ellos querían la Sierra de Atapuerca. Entonces, qué mejor manera de deshacerte de tu enemigo que si te comes a sus hijos. Claro, es un mensaje muy poderoso, ¿no? ¿Con quién me estoy enfrentando que ha sido capaz de hacer esto? Esta es nuestra hipótesis. El canibalismo. Después se ha descubierto que los neandertales también practicaban el canibalismo, que en el Neolítico, que ya somos Homo sapiens, practicaban el canibalismo, a veces ritual funerario y a veces un poquito más violento. Entonces, digamos que la violencia ha formado parte un poco de nuestro pasado. Si dejamos la trinchera del ferrocarril y nos vamos a Cueva Mayor, Cueva del Silo, pues encontramos uno de los yacimientos más famosos de Atapuerca, que es la Sima de los Huesos. En la Sima de los Huesos es un yacimiento muy interesante porque no es un yacimiento de fácil acceso. En la actualidad, para llegar a la Sima de los Huesos tenemos que pasar por algunas túneles subterráneos y cuevas subterráneas durante medio kilómetro
hay que bajar una sima vertical de 14 metros y entonces llegamos a una pequeña estancia, cámara, donde se han encontrado restos humanos. En este yacimiento, por encima de los restos humanos, se han encontrado más de 200 restos de oso, bueno, 200 individuos de oso. Esto es porque estas cuevas, como he dicho antes, era el lugar donde los osos pues hibernaban. Entonces, cuando ellos se despiertan de su hibernación, pues claro, después de estar durmiendo tanto tiempo, hay algunos pues, que están un poco despistados y en vez de irse para la salida, pues se caían por el pozo de la cima de los huesos y se quedaban allí pues medio moribundos, y entonces otros animales atraídos por la carroña, como por ejemplo zorros, pues se tiraban allí a buscar comida y no salían. Entonces también se quedaban allí, y es lo que se ha encontrado. Básicamente restos de oso y por debajo, bueno, algunos carnívoros, y por debajo pues ya los restos humanos. Estos restos humanos tienen unos 430.000 años de antigüedad, es decir, que también son muy antiguos. Como hecho destacable, solamente se ha encontrado una herramienta de piedra, que es este bifat de cuarcita. No hay herbívoros, no hay herramientas. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no era un campamento, no era el sitio donde estos humanos vivían. Ellos, pues allí seguramente creemos que los habían tirado una vez muertos, porque se han hecho estudios y se sabe pues, que las fracturas que tienen los huesos equivalen a si tú tiras un cadáver pues, desde una altura de 14 metros hacia abajo. Somos un poco forenses, así también a veces, para poder conocer estas cosas. ¿Y qué se ha encontrado de los preneandertales? De los preneandertales, creo que me he dejado un poquito lejos los cráneos. Bueno, esto es una reproducción del cráneo 5, que es de los más famosos, lo vemos aquí, bueno, le falta la mandíbula, y lo vemos aquí, que recientemente le añadieron las vértebras cervicales y se puede ver en el Museo de la Evolución Humana de Burgos, que si tienen ocasión de ir es una maravilla poder ver ese museo y poder ver los restos humanos. La verdad es que impresiona verlo. Pues este yacimiento se está excavando de manera sistemática desde el año 1981, se continúa excavando en la actualidad y se han encontrado más de 6.000 restos humanos que pertenecen a 29 individuos. Los restos no están en conexión anatómica, es decir, no tenemos un cuerpo y otro cuerpo, sino que están bastante mezclados. Lo que se ha hecho aquí para reconstruir todo un esqueleto es que se han elegido los huesos pues que probablemente pudieran ser del mismo individuo, pero no estamos seguros. Se han encontrado, o la conservación es tan buena, que incluso se han encontrado los huesecillos del oído. Se ha encontrado el yunque, el estribo y el martillo. Aquí hay uno de esos huesos, ¿no? Es el yunque. Entonces, la conservación es muy buena. Sabemos que entre esos 29 individuos hay tanto hombres y mujeres. Solamente se han encontrado evidencias de un niño que tendría unos 4 añitos cuando murió y un individuo más adulto, más viejo, que creemos que puede tener entre 55 y 60. Pero la gran mayoría de esqueletos que hay allí corresponden con individuos jóvenes de entre 14 y 20 y pico años. Esto no es una pirámide de población normal, porque normalmente en estas épocas lo que tendríamos que encontrar es muchos individuos infantiles y muchos individuos adultos, pero los adultos jóvenes, que se supone que están en la flor de la vida, que son los más resistentes, no tendrían que estar. Pero cuando se han analizado y se han estudiado, lo que se ha visto es que muchos tienen bastantes golpes y bastantes heridas, es decir, que tendrían una vida un poquito accidentada, y puede ser que se hubieran muerto pues, en accidentes de caza, o en el caso de las mujeres jóvenes es muy probable que se hubieran muerto de complicaciones en el parto. Claro, hace 430.000 años pues, habría algún problema en estos momentos tan delicados. Otra de las cosas que es interesante es que uno de esos cráneos que tiene aquí unos golpes en la cabeza es la evidencia del asesinato más antiguo de la historia. Es un individuo que tiene un par de golpes bien claros en la parte del frontal, y lo que se sabe es que recibió un golpe cuando estaba agachado y que su agresor pues, estaría por detrás y en una posición superior a él, y le dio 2 golpes. No hay evidencias de sanación y por lo tanto esa persona pues, falleció.
el primer asesinato de la historia. Y si los individuos de la Sima de los Huesos no vivían en la Sima de los Huesos, ¿dónde vivían? Pues en el yacimiento de la Grandolina. Ese yacimiento que tiene 11 pisos y que más o menos en la parte media hemos encontrado Homo antecesor, pues en los niveles superiores hemos encontrado las evidencias de los campamentos que tienen una datación entre 300.000 y 400.000 años, y es donde vivirían estos preneandertales. Una de las cosas que son interesantes, que estoy siempre diciendo preneandertales, es que hasta el año 2014 los individuos de la Sima de los Huesos eran considerados Homo heidelbergensis, que se consideraba que eran los antepasados de los neandertales. Sin embargo, en el año 2014 se consiguió secuenciar ADN de los individuos de la Sima de los Huesos, es decir, que se consiguió encontrar, identificar y estudiar ADN tan antiguo, y la sorpresa vino cuando se vio que tenían una relación de parentesco increíble con los neandertales. De hecho, morfológicamente también tienen bastante parecido, y de ahí que se decidiera sacarlos de la especie Homo heidelbergensis y se los considera preneandertales, así a la espera a lo mejor pues de nombrar otra especie nueva. Bueno, yo creo que preneandertal está muy bien porque ya te indica que son los que dieron lugar a los neandertales. Tengo que decir, porque le tengo bastante cariño, que este es la zona superior de Grandolina, es donde yo llevo excavando desde el año 1996. De hecho, he traído pruebas. Soy esta persona de aquí y soy esta persona de aquí. Durante el COVID excavábamos así, como pueden ver, bastante separada de mis compañeros, si es que éramos 5. Estábamos bastante aburridos. Y llevo excavando desde que el yacimiento estaba por aquí tan alto, y ahora tengo que decir que desde el año pasado hemos llegado otra vez al nivel TD6, donde se encontraron Homo antecesor, y que nos vuelven a empezar a salir más restos de Homo antecesor, entonces estamos muy contentos. Pero bueno, vamos a ver lo que nos toca ahora, que es explicar que en estos campamentos lo que nosotros hemos encontrado es que los preneandertales eran ya unos homínidos muy complejos. Ellos vivían en sociedad, eran capaces de tallar, de elegir la materia prima, de tallar diversos tipos de herramientas, trabajaban las pieles, el cuero, fibras vegetales, trabajaban en equipo. Incluso en un nivel hemos encontrado que exclusivamente cazaban bisontes. En otros niveles hemos encontrado que cazaban pues, rinocerontes, ciervos, caballos, jabalíes, lo que hubiera, pero en un nivel que tiene entre 350.000 y 400.000 años, exclusivamente cazaban bisontes. Creemos que seguramente lo que harían es como los indios americanos que cazaban los paleoindios que cazaban los bisontes, pues atrayéndolos hacia trampas para que se cayeran y allí se murieran, pues, y luego pues ya ir a coger sus pieles y tal, pues seguramente ellos harían lo mismo. Para hacer eso se necesita conocer el territorio, conocer cómo viven los animales y tener un trabajo en equipo bastante coordinado. Entonces eran bastante listos. Y además otra cosa, todo se lo comían crudo, todavía no utilizaban el fuego. En otras partes del mundo, en África, y está por ver en algún otro yacimiento de Europa, sí que conocían el fuego, pero hace 400.000 años aquí en Atapuerca no, esa tecnología no la tenían. Uno de los restos humanos que todavía no tenemos muy bien representado en Atapuerca y que seguimos buscando son precisamente los restos de neandertales. Sí que sabemos que los neandertales eran los que hicieron, son los que hicieron todos esos yacimientos al aire libre que he dicho al principio, porque conocían muy bien su entorno, pero todavía conocemos su cultura material, conocemos los animales que cazaban, pero sus restos humanos tenemos muy poquitos, pero bueno, con el tiempo. Hemos encontrado, por ejemplo, en un yacimiento que se llama Cueva Fantasma, un fragmento de parietal, como este de aquí. En un yacimiento que se llama Galería de las Estatuas hemos encontrado una falange. Esto es una falange del dedo gordo del pie. Nosotros vamos por un dedo gordo, un meñique de la mano, un dedo gordo del pie. Y también hemos encontrado un molar
así un poquito desgastado, que seguramente sería de un individuo adulto, pero todavía poquito, nos hace falta. Pero una cosa interesante es que se estudió el sedimento, es decir, la tierra de este yacimiento de aquí, que es Galería de las Estatuas, donde se han encontrado aquí estos dos restos, y hay vestigios de ADN de diversos individuos neandertales. Es decir, no tenemos sus huesos, pero tenemos su ADN. Sabemos que estuvieron allí y que había hombres y mujeres. Entonces, es interesante saber que la ciencia está avanzando tanto que pues, no nos hace falta tener sus restos. Bueno, a mí sí me hace falta porque los estudio, pero podemos saber que han estado allí estudiando pues, trocitos de sedimento que los envuelve. Una de las lagunas más grandes que hay en los yacimientos de la Sierra de Atapuerca es que prácticamente no tenemos evidencias de Paleolítico superior. No hay. Así como en el norte de la cordillera cantábrica hay en Cantabria, Asturias, etc., hay muchísimos yacimientos de Paleolítico superior, en la Sierra de Atapuerca hay pocos. ¿Quiere decir que no estén? Vamos a pensar que no los hemos encontrado todavía. Pero hemos encontrado uno, el yacimiento del Valle de las Orquídeas, pero bueno, es posible que aparezcan más. Entonces, siempre damos un salto del Paleolítico superior, nos vamos al Homo sapiens del Neolítico y de la Edad del Bronce, que son los yacimientos y los restos humanos más modernos que nosotros hemos encontrado en los yacimientos de la Sierra de Atapuerca. Hay dos yacimientos muy interesantes que son la Cueva del Mirador, que es esta de aquí, y el Portalón de Cueva Mayor, que es este. Los dos yacimientos tienen entre 6.000 y 4.000 años de antigüedad, Neolítico, Calcolítico, Edad del Bronce, y en los dos yacimientos sabemos que vivían poblaciones que eran pastores. Básicamente se dedicaban a la cría de ovejas y de cabras. Y eran agricultores, cultivaban algunas leguminosas, algunas especies de trigo, pero básicamente ellos vivían del pastoreo. En el yacimiento de la Cueva del Mirador se han encontrado un enterramiento colectivo con unos 30 individuos, de los que hemos podido estudiar muchos aspectos. Y en la Cueva del Portalón también se han encontrado restos humanos, menos, pero se ha encontrado un esqueleto que es muy interesante, que es un esqueleto, este de aquí, de un niño. Este niño se murió cuando tenía 6 años. Y la verdad es que lo que nos está indicando sus huesos y sus dientes es que tuvo una vida dura, en el sentido de que durante su corta infancia sufrió diversos episodios de malnutrición y de estrés severo. Me estoy refiriendo a que tenía, por ejemplo, escorbuto, falta de vitamina C. Claro, tenemos que pensar que a lo mejor en esa zona, en determinados momentos del año, pues será complicado acceder a bayas o algún alimento vegetal que fuera rico en vitamina C. Sabemos también que tuvo algunas enfermedades del desarrollo y que cuando murió con 6 años tenía una altura que equivalía a un niño de 4, no a un niño de 6. Entonces, bueno, pues vemos que este pobrecito pues, sufrió algunos problemas relacionados con la malnutrición. Cuando hemos estudiado, por ejemplo, las vértebras del yacimiento del Mirador, hemos visto pues, que estas personas ya tenían estas enfermedades que nosotros ahora decimos enfermedades laborales. Tenían unas artrosis, enfermedades degenerativas, que lo que nos están indicando es que tenían una vida bastante activa y que harían labores relacionadas sobre todo con transportar pesos pesados y que implicaran cargas en la zona de las lumbares. En el caso, por ejemplo, de las mujeres de la Cueva del Mirador, se han estudiado sus húmeros y lo que se ha visto es que eran muy activas y realizaban muchas actividades que implicaran los brazos y las manos. Seguramente harían pues, todo lo relacionado con la molienda de los cereales e incluso la cerámica, que parece que no, pero hacer cerámica también es algo que tiene un gasto energético importante. Luego, hemos visto, por ejemplo, que tienen enfermedades dentales que a nosotros nos suenan mucho en la actualidad, como caries, cálculo dental. Nos ha sorprendido, por ejemplo, que hemos visto que las mujeres eran más propensas a las caries que los hombres. ¿Esto quiere decir que comerían distinto hombres que mujeres?
Seguramente no, porque la diferencia no es muy grande, pero lo que nos está indicando es que las mujeres seguramente tendrían problemas de anemias y algunos problemas que cambian el pH de la boca derivados pues, de los embarazos y de las lactancias prolongadas. Entonces, bueno, pues a través de los dientes podemos saber un poquito más de estos antepasados nuestros que ya tienen un estilo de vida pues, un poquito más parecido a nosotros. Después de todo este recorrido que he hecho sobre los múltiples yacimientos de la Sierra de Atapuerca, quiero recordar o decir otra vez que yo vengo aquí a explicar no solamente mi trabajo, sino el trabajo de muchísimos compañeros, tanto del equipo de excavación como del equipo de investigación. Excavamos unas 200 personas a la vez. Lo que pasa es que nosotros excavamos 1 mes y medio al año y hacemos turnos diferentes. Entonces, al final, cada año pueden pasar unas 300 personas. Por tanto, todo lo que es la logística para organizar todas estas personas, pues la verdad es que lo tenemos bastante controlado. El equipo es un equipo internacional, son investigadores de España y de otras partes del mundo. Hay profesores, investigadores, estudiantes, que esto es muy interesante, que puedan venir los estudiantes a conocer estos yacimientos y a ver cómo trabajamos. Esta fotografía es la de mi equipo de Grandolina de este año y esto es el equipo del año 2024, las personas que estuvimos excavando allí, porque así se ve pues, el volumen de personas que excavan cada año. Y sin más, me gustaría pues, repetir otra vez y darles las gracias por haber venido y asistido a esta charla. Por supuesto, si tienen alguna duda, alguna pregunta, las que quieran.